La declaración directa de Rusia instando a Estados Unidos a liberar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa no es un simple gesto diplomático ni una provocación menor. Se trata de un movimiento calculado con precisión y merece ser analizado con atención. No es momento de alarmismo, pero sí de lucidez. Estamos ante un episodio que añade presión a un equilibrio geopolítico ya de por sí frágil. Maduro, una figura polémica sin discusión, ha sido durante años un adversario incómodo para Washington y un aliado estratégico para Moscú. Eso no es nuevo. Lo que sí marca un punto de inflexión es la afirmación rusa de que se encuentra bajo custodia estadounidense y la exigencia pública de su liberación. Aquí ya no hablamos de ideología, hablamos de soberanía, de precedentes y de poder. El momento elegido no es casual. Con las tensiones entre Rusia y Occidente en niveles elevados debido a múltiples frentes abiertos y con el tablero político latinoamericano oscilando entre distintas corrientes de poder, este episodio resuena mucho más allá de Caracas o Washington. Obliga a plantear preguntas incómodas sobre las normas internacionales, sobre los límites reales de las alianzas y sobre qué reglas rigen de verdad las relaciones entre estados cuando desaparecen los titulares. No es solo una historia sobre Maduro, forma parte de un panorama más amplio en el que las grandes potencias se ponen a prueba mutuamente, no solo mediante armas o tratados, sino a través de mensajes, narrativas y declaraciones diplomáticas cuidadosamente diseñadas. También es un recordatorio de cómo los países más pequeños se convierten en escenarios donde se dirimen conflictos de mayor escala. Cuando Rusia se pronuncia de esta manera, rara vez lo hace de forma impulsiva. Cada palabra está medida, cada afirmación encaja en una estrategia mayor. Por eso, la cuestión clave no es únicamente qué ha ocurrido con Maduro y su esposa, sino por qué Moscú ha decidido hacer esta demanda de forma tan visible y en este preciso instante. ¿Y qué espera obtener a cambio? Ahí es donde debe centrarse el análisis. No se trata de tomar partido ni de dar por buenas acusaciones sensacionalistas. Se trata de observar con atención los movimientos que se producen en niveles de poder que rara vez son transparentes para la ciudadanía. Estos juegos son silenciosos, a menudo implacables, y siempre tienen consecuencias. Cuando uno de los actores decide avanzar una pieza de este calibre, la reacción inteligente no es gritar ni especular sin pruebas, sino observar, escuchar, conectar los hechos. Este es uno de esos momentos que requieren cabeza fría. El mensaje ruso no es simplemente una petición humanitaria o un llamamiento diplomático, es una jugada estratégica diseñada para alterar el tablero. Desde el punto de vista geopolítico, el silencio público de Estados Unidos sobre una supuesta detención convierte la declaración rusa en algo más que una solicitud formal. La eleva a la categoría de desafío. Rusia es plenamente consciente de ello. Al presentar su exigencia como una defensa de un líder soberano elegido, Moscú refuerza una narrativa que lleva tiempo construyendo, la de garante del orden internacional frente a lo que considera excesos de poder estadounidenses. Además, esta postura supone un cuestionamiento directo de la autoridad de Washington en el hemisferio occidental, una región que Estados Unidos ha considerado históricamente como parte central de su esfera de influencia. En un contexto en el que la presencia estadounidense en América Latina se ve disputada por China y en el que varios gobiernos de izquierda han regresado al poder, Rusia percibe una oportunidad clara. Venezuela, para Moscú, nunca ha sido un aliado más, ha sido un símbolo, una base de influencia regional, una molestia estratégica para Washington y un socio clave en materia energética y militar. Si Maduro ha sido realmente detenido, la exigencia rusa va mucho más allá de su liberación personal. Busca preservar ese símbolo de resistencia frente a la hegemonía estadounidense. Al hacer pública su demanda, Rusia obliga a Estados Unidos a reaccionar o a no hacerlo. Y ambas opciones transmiten mensajes muy distintos. La dinámica de poder aquí es sutil, pero crucial. Si Washington niega la detención, traslada a Moscú la carga de demostrarlo. Si la confirma, legitima la exigencia rusa y abre la puerta a una escalada diplomática. Ese es el punto de tensión.
Rusia maneja la ambigüedad cuando le conviene, pero también sabe cuándo forzar definiciones claras. Esta declaración indica que cree tener algo que ganar con la exposición pública. Quizá busca provocar un error de cálculo estadounidense. Quizá pretende movilizar apoyos regionales. O quizá intenta reafirmar su peso internacional en un momento en el que necesita proyectar fortaleza. Sea cual sea el objetivo final, el método es inequívocamente ruso, directo, confrontacional y cuidadosamente enmarcado. Puede que el objetivo sea empujar a Estados Unidos a cometer un error de cálculo. Puede que se trate de movilizar apoyos regionales en torno a Venezuela. O quizás sea una demostración deliberada de fuerza en un momento en el que Moscú necesita reafirmar su peso en el escenario internacional. Sea cual sea la motivación concreta, el método es inconfundible. Una estrategia rusa clásica, directa, confrontacional y cuidadosamente construida. Las dinámicas de poder que se activan con este movimiento no se limitan a una relación bilateral. Se extienden a las alianzas existentes, influyen en los cálculos estratégicos de otros estados y pasan a formar parte del relato más amplio que define quién se posiciona con quién en un mundo cada vez más volátil. Las consecuencias de este episodio van mucho más allá del destino personal de Nicolás Maduro. Al lanzar esta exigencia de forma pública, Rusia está tomando el pulso al orden internacional y observando con atención quién reacciona y quién se repliega. Gobiernos de todo el mundo, especialmente en el llamado sur global, siguen de cerca la respuesta de Washington, no solo por lo que ocurre en Venezuela, sino por lo que revela sobre la postura estadounidense en el mundo actual. La pregunta de fondo es incómoda pero inevitable. ¿Estamos regresando a una etapa en la que las grandes potencias detienen abiertamente a líderes rivales o seguimos operando, aunque sea de forma frágil, dentro de los marcos de respeto diplomático y normas compartidas? Estas dudas no afectan únicamente a los estados. Los mercados internacionales reaccionan con rapidez ante cualquier señal de inestabilidad. Las instituciones multilaterales, ya tensionadas por múltiples crisis simultáneas, se ven presionadas a pronunciarse, a investigar o a guardar silencio. Y en política internacional, el silencio nunca es neutral. Dice tanto como una declaración pública. Al mismo tiempo, países que mantienen relaciones complejas con Estados Unidos, ya sea por razones ideológicas, económicas o históricas, pueden interpretar este momento como una oportunidad para cerrar filas en torno a Venezuela, no necesariamente por afinidad con Maduro, sino por lo que su figura empieza a representar. Si se establece el precedente de que un líder electo, por controvertido que sea, puede ser detenido discretamente sin consenso internacional ni un proceso legal transparente, el mensaje que se envía es profundamente inquietante. Muchos estados podrían concluir que su propia soberanía está en entredicho. Las implicaciones a largo plazo no se limitan a las relaciones entre Washington y Moscú, se proyectan sobre los mecanismos de gobernanza global, sobre la estabilidad de los canales diplomáticos y sobre las reglas no escritas que hasta ahora han evitado una deriva hacia el caos abierto. Desde esta perspectiva, la maniobra rusa no gira en torno a un individuo concreto, es una disputa sobre quién define las normas del juego. Aunque las reacciones inmediatas sean prudentes o contenidas, las corrientes subterráneas ya están en movimiento. Los aliados comienzan a formular preguntas en privado, los actores regionales revisan sus alineamientos, y la opinión pública, especialmente en regiones marcadas por un historial de injerencias externas, recibe un mensaje claro: lo ocurrido con Maduro podría repetirse en otros contextos. La veracidad de ese mensaje es casi secundaria. En política internacional, la percepción pesa más que la realidad objetiva, y la percepción dominante en estos momentos es la de un equilibrio global que se desplaza, con una potencia dispuesta a verbalizar ese cambio sin rodeos. No estamos necesariamente ante el inicio de una nueva guerra fría, sino ante una recalibración de las formas en que se ejerce la influencia más allá de las fronteras, especialmente en un contexto donde las normas se aplican de manera desigual según el escenario.
Si se confirma que Maduro y su esposa se encuentran en territorio estadounidense bajo algún tipo de custodia, estaríamos ante un acontecimiento geopolítico de primer orden y ante una prueba directa del concepto mismo de soberanía nacional. El mensaje implícito sería contundente. Ni siquiera los jefes de Estado están a salvo de las disputas de poder globales. Resulta inquietante porque erosiona la idea de que la diplomacia aún tiene límites claros, pero también resulta clarificador, porque pone al descubierto lo que muchos sospechaban desde hace tiempo, que tras los discursos formales y las cumbres internacionales, el verdadero pulso del poder se juega con presión, oportunidad y ventaja estratégica. Desde mi análisis, la declaración rusa no es un mero gesto de solidaridad con un aliado autoritario. Es una señal dirigida a toda la comunidad internacional, un aviso de que Moscú no está dispuesto a aceptar la neutralización silenciosa de sus socios estratégicos. No se trata de blanquear la gestión de Maduro, ni de presentar a Venezuela como un ejemplo de gobernanza democrática. Se trata de subrayar una realidad incómoda, pero evidente. El poder sigue siendo objeto de disputa y las alianzas siguen teniendo un peso real en el orden mundial. Más allá de alinearse con Moscú o con Washington, de respaldar o rechazar a Nicolás Maduro, existe un principio de fondo que no puede ignorarse: la coherencia. Si la comunidad internacional empieza a decidir qué líderes pueden ser apartados discretamente sin un debido proceso, se abre la puerta a una inestabilidad que nadie podrá controlar una vez desatada. Las normas existen por una razón, incluso cuando resultan incómodas o cuando protegen a figuras controvertidas. No se trata de justificar las políticas de Maduro ni de minimizar la grave situación de Venezuela. Se trata de reconocer que la diplomacia necesita límites claros y que cruzarlos, por muy sutil que sea, conlleva consecuencias. Si Estados Unidos ha detenido realmente a Maduro, tiene la obligación de ofrecer explicaciones claras, no solo para rebajar la tensión, sino para preservar la confianza internacional que aún queda en pie. Y si no lo ha hecho, el silencio tampoco es una opción aceptable. Cuando una potencia nuclear rival lanza una acusación de esta magnitud, la falta de transparencia solo alimenta la inestabilidad. En contextos como este, la honestidad no es una concesión moral, sino un activo estratégico. Es el momento de la claridad, no de los mensajes ambiguos ni de la comunicación calculada al milímetro. La situación actual puede evolucionar en direcciones muy distintas. Puede escalar con rapidez o diluirse en una ambigüedad prolongada, y todo dependerá de cómo actúen las partes implicadas en los próximos días. Rusia ya ha movido ficha. Ahora es Estados Unidos quien debe decidir si reconoce, niega o ignora la acusación. Cada opción entraña riesgos evidentes. Reconocer cualquier forma de detención implicaría represalias diplomáticas y una presión inmediata por parte de aliados y adversarios. Negarlo, si más adelante se demuestra falso, dañaría gravemente la credibilidad estadounidense. Ignorar la acusación puede parecer la vía menos conflictiva, pero en el clima actual, el silencio suele interpretarse como una afirmación implícita. Conviene subrayar que el núcleo de este episodio no reside en la culpabilidad o inocencia de Maduro, ni en si debería rendir cuentas ante la justicia. Esas cuestiones son legítimas, pero no son el centro del debate. Lo que realmente está en juego es el precedente que se establece. ¿Puede el líder de un Estado soberano ser retenido por otro país sin una rendición de cuentas inmediata ante la comunidad internacional? Y si la respuesta es afirmativa, ¿qué implica eso para el futuro de la diplomacia, de las alianzas y del derecho internacional? Estas no son discusiones teóricas, son preocupaciones muy reales para cualquier país que, en algún momento, pueda situarse en el punto de mira de una potencia global. El mundo observa este episodio en tiempo real, no por la figura concreta de Maduro, sino por lo que su situación simboliza. Vivimos una etapa en la que las reglas se ponen a prueba con una frecuencia creciente y en la que las instituciones internacionales muestran dificultades evidentes para mantener su autoridad y credibilidad.
Ante este escenario, la única respuesta razonable es mantenerse informado, atento y crítico, independientemente de la posición que se tenga sobre Rusia, sobre Estados Unidos o sobre el propio Maduro. Lo que ocurra a continuación afecta al marco en el que todos convivimos. Por eso es fundamental seguir de cerca cómo reaccionan los líderes, qué lenguaje emplean y qué países deciden alzar la voz o guardar silencio. Estos momentos revelan más de lo que ocultan, siempre que exista la voluntad de observar con atención. Esa combinación de seguridad y urgencia explica la firmeza del mensaje ruso. Seguridad en su capacidad para plantear una exigencia de este calibre y lograr que resuene en determinados sectores del ámbito internacional. Urgencia porque, si Nicolás Maduro se encuentra realmente bajo custodia estadounidense, Moscú no puede permitirse dejar el asunto sin respuesta, sin pagar un elevado coste reputacional ante sus aliados. En ese punto, la geopolítica deja de ser una abstracción y empieza a tener efectos concretos sobre personas y sociedades reales. Para Venezuela, las implicaciones son profundas. La retirada, incluso temporal, de un jefe de Estado genera un vacío de poder, o al menos la percepción de uno, que abre la puerta a la incertidumbre interna, a la pugna entre facciones y potencialmente a episodios de inestabilidad social. A escala regional, el precedente es igualmente delicado. Plantea interrogantes que hasta hace poco parecían impensables. ¿Pueden los líderes viajar con seguridad al extranjero? ¿Se están convirtiendo las cumbres internacionales en escenarios de detención estratégica? Estas preguntas pueden sonar exageradas, pero en ausencia de información clara, empiezan a adquirir una inquietante plausibilidad. Este episodio funciona como una prueba de resistencia, no solo para la diplomacia, sino para los principios que sostienen el orden internacional actual. Aunque no derive en consecuencias inmediatas, sienta las bases de un entorno más volátil si no se gestiona con transparencia. De ahí que incluso quienes no siguen de cerca la política venezolana tengan motivos para prestar atención. No se trata de simpatía o rechazo hacia un régimen concreto, sino de lo que ocurre cuando el poder se ejerce sin una explicación pública convincente. Resulta igualmente reveladora la reacción, o la falta de ella, dentro de Estados Unidos. Un sistema político habitualmente rápido en capitalizar incidentes internacionales ha optado por ahora por la contención. Esto puede responder a la ausencia de confirmación oficial o a una decisión consciente de reducir la visibilidad del asunto mientras se evalúan sus consecuencias. En cualquier caso, refleja un cálculo estratégico. La administración estadounidense es consciente de la sensibilidad del momento. Si existe algún tipo de detención, la justificación deberá ser sólida y la comunicación extremadamente cuidadosa. Sin embargo, prolongar la ambigüedad entraña riesgos. Cuanto más tiempo se mantenga la falta de claridad, mayor será el desgaste de la credibilidad del gobierno, tanto ante sus socios internacionales como ante la opinión pública interna. Además, deja espacio para que actores políticos contrarios construyan su propio relato, ya sea presentando la situación como una acción necesaria contra un régimen autoritario, como un abuso de poder o como un error de consecuencias imprevisibles. Cada una de esas lecturas tiene potencial para polarizar aún más el debate. En paralelo, Rusia juega una partida distinta. Su discurso es directo, contundente y cargado de elementos emocionales. Ese enfoque conecta con países y sociedades que se sienten marginados por las narrativas occidentales tradicionales. Al proyectarse como defensora de la soberanía, Moscú no solo respalda a Maduro, sino que promueve una visión alternativa del orden mundial, una en la que la multipolaridad es la norma y la hegemonía occidental deja de ser incuestionable. Es un mensaje que encuentra eco en regiones con una larga experiencia de intervenciones externas. Así, Estados Unidos se enfrenta no solo a un desafío operativo, sino también ideológico. Y la resolución de este pulso no dependerá únicamente de este episodio, sino de cómo se gestionen situaciones similares en el futuro. La forma en que se responda sentará precedentes y contribuirá a definir el clima internacional de los próximos años.
Quienes siguen este análisis con atención ya están un paso por delante. Estos no son asuntos para el ruido ni para la indiferencia. Son momentos que exigen comprensión. Cuanto mayor sea esa comprensión, mayor será también la capacidad de la ciudadanía para interpretar lo que ocurre a su alrededor. Vivimos en un mundo en el que decisiones tomadas a puerta cerrada acaban teniendo un impacto directo en nuestras vidas. Por eso conviene mantener la curiosidad, formular preguntas más precisas y no apartar la mirada cuando surgen historias como esta, no porque alguien lo indique, sino porque estos episodios moldean el futuro que compartimos. Prestar atención no es un acto pasivo, es una forma de responsabilidad cívica en un contexto global cada vez más complejo.